dar vuelta al motor para poder desensamblar los tornillos de la parte superior que indica el fabricante. Para poder finalizar y separar las carcasas debo desensamblar el tornillo que está detrás del volante, que corresponde a un ducto de lubricación. Una vez extraído los tornillos de la parte superior, vuelvo a dar vuelta al motor para poder separar las carcasas del centromotor y ver las piezas que conforman el centromotor. Una vez extraídos los tornillos inferiores y superiores, procedemos a separar la carcasa del centromotor. Debo separar el eje de cambios de la estrella selectora de cambios. Esta carcasa no maneja empaque. Entre la unión de las dos carcasas del centromotor lleva silicona. Por el otro lado, podemos apreciar el eje de cambios, el cual a un extremo sujeta a la estrella selectora de cambios. Con este movimiento puede seleccionar el cambio. Esta sale a presión hacia el lado de afuera. Y al otro extremo conecta el pedal de cambios. También podemos apreciar en esta carcasa de centromotor la bomba de aceite. Esta va conectada al piñón de la prensa o del embrague. Cuando el motor funciona, hace mover el piñón de la prensa y este a su vez mueve la bomba de aceite, impulsando por los conductos internos aceite hacia el filtro de aceite. De igual, por los ductos internos lleva aceite al sensor de presión de aceite, enviando una señal a la computadora de la presión del aceite del motor de 4 tiempos que está lubricando el motor. Al otro extremo de la bomba conecta a través de un eje a la bomba del refrigerante del sistema de refrigeración. Con este mismo piñón está impulsando el piñón de la bomba de refrigerante. Con esto hace circular el refrigerante por el sistema de refrigeración. Hay que tener especial cuidado en la casquetería que maneja las carcasas del centromotor. Esta casquetería donde reposa la caja de cambios y el cigüeñal. Hay otros fabricantes que optan por poner rodamientos en vez de casquetes. Una vez extraída la carcasa del centromotor, vamos a encontrar los componentes que están en el centromotor. En este tenemos la caja de cambios, la cual lo conforma un eje de entrada o eje primario, el cual va conectado a la prensa o el embrague, conectando y desconectando el movimiento rotativo del cigüeñal hacia la caja de cambios. Y un eje secundario o un eje de transmisión final, el cual va conectado a la transmisión final que maneje la motocicleta. En este modelo de motocicleta el fabricante ha incorporado una transmisión por kit de arrastre, lo cual incorpora un piñón pequeño al finalizar el eje de salida. El funcionamiento de la caja de cambios es exactamente igual que el de una cicla de cambios, el cual tiene una relación de piñones específica, es decir, un tamaño específico según cada cambio, según primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o si el fabricante incorpora sexto cambio.
Debe tener una relación de piñones específico como la cicla de cambios. Para primera debe dar un número de vueltas específico según la relación de transmisión. Esto se debe al número de dientes que tenga el piñón, por lo cual no es las mismas vueltas que da en primera, que en segunda, que en tercera, en cuarta o en quinta. A la caja de cambios debo hacer una revisión muy detallada del estado de la piñonería de este mismo. Es muy raro que alguno de estos piñones llegue a maltratarse, ya que el componente de estos piñones es de los más rígidos y más fuertes que maneja los componentes internos del motor de la motocicleta. A su vez, esta caja de cambios reposa en rodamientos o casquetes, al igual que el cigüeñal. Los rodamientos llevan una base de unas esferas, las cuales debo revisar el estado de estas mismas. Debo dar vueltas verificando que se mueva libremente, al igual que no presente ninguna rozadura o fricción y que no presente ningún ruido anormal al mover este mismo rodamiento. Por lo cual, si el eje de cambios o el cigüeñal reposa en rodamientos, debo revisar el estado de estos rodamientos. A diferencia de los rodamientos externos que no pertenecen a los componentes internos del motor, como los rodamientos de las llantas, estos rodamientos no llevan sellos o guardapolvos a sus lados, ya que esto evitaría la lubricación o que ingresara aceite en este mismo. Por otro lado, los casquetes en algunos fabricantes reemplazan los rodamientos, el cual ya no es a base de esfera como el rodamiento tradicional, sino es una pieza totalmente lisa que encaja perfectamente con la base del rodamiento o del cigüeñal y tiene una distancia muy pequeña en la cual ingresa una película de aceite muy delgada entre el casquete y el componente, ya sea el eje de cambios o el cigüeñal, haciendo que nunca exista fricción entre el eje o el cigüeñal y el casquete. Es decir, el aceite de 4 tiempos ingresa entre el casquete y el componente, creando una película de aceite que va a evitar el choque entre esas dos piezas metálicas. Lo importante de utilizar la viscosidad que especifica el fabricante para que ingrese la película adecuada y proteja de forma correcta los componentes internos del motor. Otra pieza que hace parte del centro motor es el cigüeñal. El cigüeñal es el encargado de transformar el movimiento vertical del pistón a través de la biela en movimiento rotativo, que luego va a ser entregado al embrague o a la prensa, quien entrega este movimiento rotativo también al eje de entrada de la caja de cambios. Este lo entrega al eje de salida, finalmente a la transmisión final, quien se encarga de llevar este movimiento rotativo que inició en el cigüeñal hasta la rueda trasera. Todo el diseño, desde el balanceo hasta lo grande del cigüeñal y el número de dientes que va a tener cada relación de piñones en la caja de cambios, es determinado según el propósito de la motocicleta, ya que no es lo mismo el diseño de un motor para una moto deportiva que para una motocross. Otra pieza que encontramos en algunos fabricantes en el centro motor es el contrabalanceo. Siempre va sujeto por un piñón al cigüeñal, con unas marcas específicas las cuales debo enfrentar, asegurándome que el balanceo va a quedar bien tomado. El propósito del contrabalanceo es que cuando el cigüeñal baja fuertemente, el peso de este balanceo va a subir fuertemente y va a crear un balanceo en el motor. Asimismo, cuando el cigüeñal está bajando, el balanceo va a subir y va a balancear estas vibraciones que genera el movimiento rotativo del cigüeñal. Esto va a representar en menores vibraciones del motor y menores ruidos en el motor. En el piñón que acompaña el volante
En este modelo el fabricante incorpora la cadenilla de repartición. Hay algunos fabricantes que incorporan la cadenilla de repartición en el lado del volante. Para tener claridad si la cadenilla está por el lado de la prensa o el lado del volante, debo verificar en qué lado está el tensor de la cadenilla, si por la tapa de la prensa o la tapa del volante. Hay que tener especial cuidado con las guías que maneja el fabricante en sus carcasas, ya que estas son hechas para que esta case perfectamente, y cuando el motor esté funcionando, el movimiento rotativo de todas estas piezas no generen que la pieza se mueva en las uniones de estas mismas, lo cual va a representar vibraciones y ruidos anormales en el motor, o puede incluso llegar a dañar algún componente porque él no se está moviendo en su base.